Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy seguimos analizando malos argumentos por los dioses. Si te perdiste los otros videos, los encontrarás en el link que hay en la pantalla o en la descripción de este video. Estos argumentos son malos porque fallan de alguna forma, sea porque no son verdaderos, o cometen alguna falacia lógica, o no demuestran lo que quieren demostrar. Dicho esto, empecemos con el argumento de hoy. Las 5 vías de Aquino repiten varios argumentos que ya vimos en videos anteriores, por lo que en cada caso me limitaré a mencionar lo más importante de la refutación de cada una y dejaré links a los videos correspondientes. Primera vía. La primera es la vía del movimiento. La realidad del cambio o del movimiento, en el sentido aristotélico, exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil, porque no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores de movimiento. Segunda vía. La segunda es la vía de las causas eficientes. Puesto que las causas eficientes forman una sucesión y nada es causa eficiente de sí mismo, hay que afirmar la existencia de una primera causa. Tercera vía. La tercera es la vía de la contingencia y del ser necesario. Como es un hecho que hay seres que existen y que podrían no existir, esto es, que son contingentes, es forzoso que exista un ser necesario, ya que, de otra forma, lo posible no sería más que posible. Cuarta vía. La cuarta es la vía de los grados de perfección. Puesto que todas las cosas existen según grados, de bondad, de verdad, etc., debe también existir el ser que posee toda la perfección en grado sumo, respecto del cual las demás se comparan y del cual participan. Quinta vía. La quinta es la vía teleológica o del orden y la finalidad. Existe un diseño o un fin en el mundo, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en todo el universo. La primera y la segunda vía me resultan bastante parecidas al argumento cosmológico, aunque infinitamente más rebuscadas, en que definen que no puede haber una sucesión infinita de causas, sea de movimiento o de creación de cosas. De nuevo no hay justificaciones lógicas sobre el por qué esto no puede ser así, más que la aparente incomodidad del argumentador. Si conocen alguna buena justificación para esto, no dejen de compartirla en los comentarios. En cualquier caso, de ser verdad que no puede haber una regresión infinita, podríamos aplicar la navaja de Occam para concluir que la singularidad del principio de los tiempos es el motor inmóvil o la primera causa y no habría necesidad de incluir nada más allá de eso. Además, si alguien quisiera decir que el universo no puede tener esta propiedad, pero sus dioses sí, estaría cometiendo una falacia de alegato especial, en donde se definen excepciones arbitrariamente y sin justificación. Por otro lado, la primera vía además se basa en el concepto de movimiento de Aristóteles, que es parte de su modelo de la física. Este es un modelo obsoleto que podríamos considerar falso para explicar cómo funciona el universo, o al menos podríamos decir que su ámbito de aplicación es sumamente reducido. Se basa en observaciones e inducciones muy limitadas que cometerían una falacia de composición si se quisieran extender al universo en sí mismo. La tercera vía dice que por alguna razón todo lo que existe podría no existir, por lo que todo debe su existencia a alguna otra cosa previa y por lo tanto son contingentes a otras cosas. Como todas son contingentes, plantea que debe haber alguna cosa que sea necesaria como primera causa que permita que las cosas contingentes efectivamente existan. De nuevo, es súper rebuscado y poco claro, pero también parece muy similar al argumento cosmológico. En primera instancia, es difícil argumentar que esta clasificación entre necesarias y contingentes sea válida. Quizá pueda parecer intuitivo para algunos, pero al menos yo no veo por qué esto sería así. Me parece que no tiene ningún sentido plantear que existen entes necesarios cuando todo parece ser contingente. Podría todo basarse en el azar y que las cosas existan porque se dieron las probabilidades de que así sea. No me parece que esté justificado plantear que necesariamente tiene que haber algo que no cumpla estas condiciones. De cualquier forma, si esta dicotomía entre contingente y necesario es válida, el ampliar esta propiedad de contingencia al universo es cometer la falacia de composición y lógicamente se aplica nuevamente la navaja de Occam para en todo caso concluir que el universo en sí es este ente necesario, evitando así cometer una falacia de alegato especial como vimos antes.
La cuarta vía establece que los valores como la bondad, la veracidad, la nobleza, etc. se presentan en diferentes grados. Entonces, tiene que existir algo que los posea todos en su máximo nivel para poder hacer la comparación. Esto es simplemente falso. El ideal o el máximo grado de algo no tiene por qué existir en la realidad, puede simplemente existir en nuestra imaginación. Para hacer una comparación, ni siquiera necesitamos tener en mente el máximo posible. Con solo conocer las diferentes características que son necesarias para el análisis, podemos decir, por ejemplo, que el señor X es más bueno o que suele decir más la verdad que el señor Y. Aquino usaba también como ejemplo el fuego, diciendo que es el máximo calor y la fuente de todos los calores. Hoy sabemos que esto es falso en ambos casos, pero al margen de esto, para decir que algo está caliente, no lo comparamos con el fuego, sino que depende del punto que tomemos de referencia. Si tomamos la temperatura media de las personas, los resultados van a ser muy diferentes que si tomamos la temperatura en la superficie del Sol. Lo mismo para decir que algo está frío, rara vez lo comparamos con el cero absoluto. Generalmente hablamos de que está frío para nosotros, o para nuestro paladar, o en relación a alguna otra cosa. La cuestión es que cualquier adjetivo calificativo que se da en grados no requiere que exista el máximo grado de ese atributo en la realidad, de la misma forma que esta clasificación no existe tampoco por sí misma. En todos los casos es necesario que se defina un punto de comparación que puede ser cualquier cosa. Las cosas no están calientes o frías por sí mismas, sino que están calientes o frías respecto de algo sin estar restringidos a que esa referencia exista. Una persona no es alta o baja por sí misma, es alta o baja respecto de cierta media o respecto de alguna otra persona. No necesitamos que exista una persona con la máxima altura posible para poder hacer las comparaciones. Otro problema de esta vía es que justamente los valores que propone, como la bondad o la nobleza, no tienen un ideal que sea igual para todos. Son muy subjetivos y se ven muy influenciados por otros valores presentes en diferentes culturas. Lo que para alguien sea bondadoso, puede no serlo para otra persona dependiendo del punto de vista de cada uno. Además, puede que el máximo grado posible de estos valores sea incompatible entre sí. Por ejemplo, una persona que absolutamente siempre diga la verdad y no mienta nunca, con el máximo nivel de veracidad, seguramente se la considere como muy poco inteligente, además de que debería tener un nivel de empatía muy bajo. En cierta forma, esta vía tiene alguna similitud con el argumento ontológico en que quiere que las cosas existan por definición sin más justificación. Busca decir que como podemos imaginar algo que tenga esas características al máximo, entonces ese algo tiene que existir. Como vimos antes, esto no es así y no vale la pena darle más vueltas. La quinta vía es básicamente la del argumento del diseño, por lo que tiene todos los problemas que tiene ese argumento. Para no repetir lo mismo que mencioné en ese caso, aquí se quiere plantear que todo en el universo y el universo en sí mismo tienen un fin definido. Sin embargo, sin una justificación de la existencia de este supuesto fin, el argumento falla antes de empezar. Si el fin que se define es lo que sea que Dios piense que es, estaríamos ante una falacia de petición de principio, ya que necesariamente estamos asumiendo la existencia de ese Dios para probar su propia existencia. Como vimos, esta línea de argumentación tiene como base una teoría física obsoleta y podemos encontrar a varios de los otros argumentos que ya fueron refutados, por lo que no veo que aporte realmente nada diferente. Y eso es todo por hoy. ¿Eres capaz de encontrar alguna otra falla o falacia en estos argumentos? ¿Hay alguna falla en alguno de mis argumentos? ¿Se te ocurre algún argumento lógico y consistente por la existencia de los dioses? Te leo en los comentarios. Y si alguien les presenta estos argumentos, compartan este video a ver si quizás ellos tienen algún comentario al respecto. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.